Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Princeside Podcast. Episodio 101. Empezamos con energía, muy temprano por la mañana, pero vamos a saludar antes de contarles a quién tenemos hoy de invitada. Augusto, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo ves el Buenos lunes? días, Nayi. Muy bien, acá en la oficina desde las 7 de la mañana y feliz porque no hay nadie, y porque estoy muy tranquilo y porque podemos grabar un episodio más. Estamos en la temporada 8 ya acercándonos al final de la temporada 8 de Pure Inside Podcast, en el episodio 101, y tenemos a una invitada muy especial con muchísima experiencia. De hecho, ella no se debe acordar, porque tantos años en la televisión, tantas coordinaciones, pero estoy seguro que muchos de ustedes, y me incluyo, Y me cuando, incluyo. ajá, hemos coordinado microondas, hemos coordinado notas con televisión con Pati Pinto. De hecho, ya dije quién es nuestra invitada, Pati Pinto o Patricia Pinto. Eh, yo recuerdo cuando estaba pues comenzando en relaciones públicas y tenía que coordinar pues microondas, ¿no? Microondas o notas, tenía que escribir, ¿no? A pepinto arroba, ¿no? Y el nombre de ahí del canal. Algunas veces sí, otras veces no salían, pero bueno, es un nombre que siempre ha estado, digamos, muy presente en el periodismo, por un lado, y también para quienes trabajamos en comunicación. Y además es muy interesante la visión que ella nos va a dar, porque usualmente entrevistamos y conversamos con DIRCOMs, ¿no? Con personas que gestionan la comunicación desde las empresas. Pero hoy día viene pues una profesional que ha estado más de 20 años en medios de comunicación. Así que, Patricia, bienvenida a Prior Insight Podcast. ¿Cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola Maggie, gracias por esa bienvenida, por esa introducción tan linda. Sí, Estamos felices, felices de tenerte por aquí, porque además durante muchos años, claro, había que coordinar cosas contigo, pero tú no te acuerdas, obviamente, porque tenías muchas empresas, muchas marcas que te llamaban todo el día, ¿verdad? sí. May, y déjame, por favor, como le comentamos a Patricia antes, ahí en los previos, nosotros somos docentes universitarios también, tenemos una audiencia bastante joven, entonces es importante que a los jóvenes le hagamos una introducción de quién es nuestra invitada de hoy, ¿sí? Y vamos a leer un pedacito de todo lo que Pati hace. Bueno, Patricia Pinto es una referente del periodismo televisivo en el Perú, tiene más de 25 años de trayectoria, liderando equipos en canales tan importantes como Panamericana, América y Latina, ¿no? Además, ha sido directora de contenidos de 24 horas, ¿no? ¿Quién no conoce 24 horas? Patti además es magíster en reputación online por OBS Business School, tiene especializaciones en comunicación corporativa por la UDEP y además es coach profesional, eso te va a interesar, May. Y luego de 14 años liderando la agenda informativa en Panamericana Televisión, hoy, no, bueno, en estos días, inicia una nueva etapa en el mundo de la consultoría estratégica y las relaciones públicas, el PR. Vamos a hablar del lado oscuro, que siempre le preguntamos a los periodistas que hacen luego consultoría. Pati, bienvenida a este espacio, a Princeside Podcast, y gracias por compartir estos minutos con nuestra audiencia. Gracias Augusto, gracias Maggie. Bueno, sí, efectivamente, acabo de dar el salto. Yo bromeaba con una colega periodista y le decía el salto cuántico, ¿no? Eh, es porque, bueno, esto que dices del lado oscuro, yo creo que los dos nos miramos como vienes del lado oscuro. Para mí ha sido un desafío mm, este salto, este cambio, que yo lo veo más como una ampliación de la perspectiva de las comunicaciones. Yo, claro, vengo de ser directora de noticias de 24 horas, un nombre que pesa bastante, y vengo de la vorágine del día a día de prensa y ahora pasamos a otro ritmo, ¿no? Con una ventaja clara, ¿no? Porque tú conoces los medios desde adentro, ¿no? Y conoces perfectamente los ritmos, ¿no? Vamos a hablar de los ritmos, porque los tiempos en el mundo empresarial no necesariamente calzan con los tiempos periodísticos. Muchas veces los gerentes, los CEOs y hasta los propios DIRCOMs no entienden los ritmos periodísticos, ¿no? ¿Cómo podrías tú sintetizar ese choque de tiempos, ¿no? ¿Cómo explicarles a la gente que hace comunicación corporativa que tus tiempos no necesariamente son los tiempos de los medios de comunicación?
Efectivamente, los tiempos de los medios de comunicación son inmediatos, ahora incluso son en tiempo real, ¿no? Porque hasta hace 10 años, podríamos decir, la pauta periodística la marcaban los medios tradicionales, ¿no? La gente se enteraba de lo que estaba ocurriendo en la mañana viendo un noticiero matutino, lo que ocurría hasta el mediodía viendo el noticiero del mediodía, y lo que ocurría durante todo el día lo veía en el noticiero estelar de las noches, ¿no? Pero eso ha cambiado hace muchos años, ¿no? La gente se está informando en tiempo real permanentemente a través de este aparatito. Entonces, eso todavía no lo entienden no solo algunas empresas de algunas marcas, digamos, sino también incluso el mismo Estado, ¿no? Y te das cuenta cuando la noticia está en desarrollo y no hay respuestas inmediatas, cuando deben de estar hablando todos en el mismo tiempo. O sea, creo que se confían mucho tanto de repente las direcciones de comunicación corporativa como las direcciones también de comunicación de las instituciones del Estado, cuando ya los medios, cuando ya las redes empiezan a hablar, oye, también ya tienes que estar hablando, ¿no? Entonces, ahí de pronto sí hay tiempos diferentes que van por caminos diferentes. eh, y bueno, ya algunos yo creo que ya lo están entendiendo, ¿no? Pero ahí es una competencia no por quién te lee primero, pero sí por no quedarse pues desfasado. ¿Y cómo has sentido o cómo estás sintiendo? Porque en realidad, mm, mm, ¿cuánto de tu vida profesional has estado en medios, Pati? Yo te diría que vamos a hablar de años, ¿ok? Yo empecé en la televisión antes del 2000 como practicante, ¿no? Y siempre ha Ya, sido televisión el medio en el que yo me he movido, en el que me he desarrollado. O sea, estamos hablando de más de 26 años en televisión. ya. Y en televisión, Entonces, pues los tiempos son una locura. bueno, entonces casi toda tu vida en medios y específicamente en televisión, ¿cómo estás sintiendo este paso a la consultoría, al mundo, al paso al lado más corporativo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te estás llevando de los medios y qué estás conociendo? ¿Qué es nuevo para ti en este momento de tu vida profesional? En estos primeros días me dicen, cálmate un poco. Sí, es que pasa que yo ya estoy acostumbrada a hacerlo todo para ayer, ¿no? Hacerlo, justo conversaba con la gerente de la agencia y le decía, estamos acostumbrados los que venimos de medios de hacerlo todo rápido y hacerlo bien. O sea, no te perdonan un error, ¿no? La audiencia, tú te debes a la audiencia, hay una responsabilidad en hacerlo todo eh, bien y rápido. Yo creo que ese es el orden, bien y rápido. Y me contaba, bueno, aquí también, me he encontrado con muchas colegas de la tele trabajando ya en el mundo del PR y me dicen lo mismo, mira, también acá tenemos crisis, tenemos momentos así que se necesita resolver rápidamente y también resolverlo bien, ¿no? Porque es la responsabilidad de la marca. Entonces, he encontrado similitudes porque las agencias también corren y presionan a sus clientes, así como nosotros desde la mesa de informaciones o un switcher presionamos a los voceros para que participen, ¿no? de la conversación. Entonces, hay similitudes, eh, hay desafíos muy similares, pero en esta primera etapa te debo decir de que los que venimos de los medios de comunicación sí venimos con el chip de ya, rápido, rápido, ¿no? Entonces, eh, no sé si escuchaba a una amiga que es comunicadora y decía, creo que todos los que trabajamos en medios de comunicación tenemos en común, como denominador común, que nuestra mente va muy rápido. Entonces estamos siempre contra el tiempo, ¿no? Es el timing, ¿no? De la formación también. Sí. Pero ya te, ya te viste en la tesitura de explicarle a algún cliente que no necesariamente lo que él piensa que es la super noticia lo es para un medio. Estoy haciendo eso, efectivamente. Efectivamente. Claro, es que ahí hay una gran diferencia, ¿no? ¿Qué es noticia? Yo te puedo hablar desde mi experiencia como directora del noticiero.
vengo pues desde el poder que te da, bien entendido, el poder que te da dirigir un noticiero periodístico, ¿no? Entonces, un noticiero tú puedes decir qué es noticia, qué no es noticia, qué va, qué no va, ¿no? ¿Cuál es la pepa? Y conoces a tu audiencia y en base a tu audiencia tú puedes decidir qué cosa, qué notas van y qué notas no van. Entonces pasas al otro lado, donde el cliente, como bien lo has dicho, piensa que de pronto todo lo que está haciendo tiene que ser conocido, ¿no? Todo lo que está, a ver, en lo que está innovando, los cambios que está haciendo, lo que quiere decir, es noticia. Y no es así. Para que un hecho sea noticia tiene que ser relevante y tiene que importarle a la audiencia, ¿no? Entonces tú tienes como, desde el otro lado, desde el lado del PR, tú tienes que ponerte a pensar, a ver, primero, ¿qué quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Y qué canales voy a usar para comunicar este mensaje, ¿no? Entonces, una vez que incluso tú ya eliges el canal, pues estaba viendo eso, ¿no? No todos los medios de comunicación, no todos los medios de comunicación tienes que llegar con el mismo mensaje, porque hay medios especializados a los que sí, probablemente, de hecho, les debe importar tu número, ¿no? Lo que has logrado, y hay medios que son más masivos, a los que les importan las historias, porque cómo eso que tú como marca estás haciendo tiene un impacto o tiene un interés en sus propias audiencias. Entonces ahí tienes que tener dos focos diferentes, dejar de lado la parte técnica, la parte de números, ¿no? Y humanizar ahí lo que tú tienes que decir, cómo esto tiene un impacto positivo, claro, porque a las empresas obviamente les interesa comunicar lo positivo, ¿no es cierto? Cómo estás creciendo, cómo lo que tú haces tiene un efecto positivo en la comunidad, en la gente. Entonces ahí hay varias valoraciones que hay que hacer, ¿no? Y distinguir. Es todo un reto, ¿eh? Eso es todo un reto. Sí. Así es. Pati, estabas hablando de personalizar y el otro día, hace pocos días, un, un amigo periodista, ¿no? Me comentaba que una agencia eh, había mandado una persona que hace de ejecutivo, ejecutiva de PR, había mandado pues un correo, una noticia con todos sus contactos y eran como 180 contactos abiertos. Ah, y un periodista respondió, puso, oye, qué buena base de datos, ¿no? Yo estoy seguro, justamente esa presión y ese día a día, a veces, pues no nos fijamos en pequeños detalles, como en vez de poner todo en el destinatario en copia oculta, o personalizar, ¿no? Entonces, porque, a ver, si, no creo que hayan 180 periodistas especializados en un tema. Ahí debe haber metido, pues, este perro, pericote y gato con un solo mensaje. Particularmente a mí ese modo de comunicar no me parece muy efectivo porque le estás dando lo mismo a todos, ¿no? Y todos no tienen el mismo interés, ¿no? En las historias, como dices, ¿no? Hay historias más especializadas, otras más técnicas, otras con un punto de vista de repente más de mercado. Pero bueno, eso sucede mucho. ¿Cuántas noticias, cuántas propuestas tú has rechazado o cómo has manejado cuando te llamaban y de repente te querían vender cosas que tú decías, oye, eso, o sea, esto no es para acá? ¿Cómo lo manejabas? O simplemente le decías, oye, no va. O alguna vez le explicaste el por qué no va a los ejecutivos de PR. Eh, Sí, alguna vez les he explicado. Cuando son amigos, ¿no? Cuando son cercanos, cuando tú ya los conoces, o sea, tienes esa confianza de decirles, mira, este tema no va por mi audiencia o no va ahora, sobre todo por temas comerciales, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tú, que tienes muchos años, sabes que antes podías colocar temas con la presencia de la marca sin ningún problema, pero ahora ya esto ha cambiado bastante. Entonces, eso es un reto, un desafío para los comunicadores, ¿no? Los expertos en PR, porque lo que tu cliente quiere decir, tú tienes que valorarlo al momento que escribes tu nota de prensa, ¿no? A ver, esto que estoy levantando, que estoy vendiendo, si le quito el logo, ¿sigue siendo interesante? O sea, si le quito la marca, ¿sigue siendo interesante? Sí, la respuesta es sí, eso ten por seguro que va a prosperar. Pero si no, eso no lo mandes, replantéatelo.
Entonces, claro, definitivamente yo en las mañanas cuando abría mi correo del canal, eh, muchas notas de prensa, ¿no? O sea que cuando ya son técnicas, yo te digo desde mi experiencia de televisión, porque si yo de pronto hubiera estado en un medio especializado en economía, por la forma, por el título nada más de cómo lo levantaban, probablemente sí me hubiera interesado, pero yo estaba en un medio masivo, donde tú conoces perfectamente a tu audiencia, un público adulto, un público ABC, ¿no? Entonces, las edades, los sexos, entonces, todo eso tú tienes que valorar el momento de simplemente leer el título de la nota de prensa que llega. Ya en el título, esto es muy especializado, acá ya me ponen la marca de inicio, o sea, esto no va, ¿no? Entonces, cuando sí rompe esa barrera, esa nota de prensa y te vende historias o te vende algo que puede impactar masivamente en la audiencia, entonces sí lo valoras rápidamente, pues, ¿no? Entonces, pues tomarte el tiempo de leer la nota de prensa y entablar el contacto con el comunicador. Y es cierto esto que dices de los correos masivos, a mí también me ha pasado y de hecho he sacado contactos de muchos de ellos, así como de los que vienen por WhatsApp, crean grupos y te aparece toda la base de datos. Es verdad, pero claro, como dice Augusto, hay un tema de personalización de la comunicación, ¿no? O sea, si la masificamos, pierde impacto, porque como decías tú al inicio, no se puede contar la misma historia a todos los medios. Hay medios más especializados, hay medios que requieren otro tipo de información, ¿no? Y tú, como conoces este mundo, has estado tantos años de este lado al que los que hacemos comunicación corporativa le tocábamos la puerta y sabes y te has relacionado con muchos PRs, comunicadores estratégicos. Seguro que alguna vez en tu oficio periodístico te has sentido invadida por algún colega que ha sido súper insistente, te ha perseguido hasta el estacionamiento probablemente, se ha conseguido tu teléfono personal, ¿no? De ahora del otro lado, ¿cómo haces tú para que tu equipo de trabajo, por ejemplo, no digo tú porque tú te dije hace un inicio, yo creo que tú vas con ventaja porque tú conoces el otro lado, ¿cómo haces para que eso no suceda? ¿Cómo hacer para que los relacionistas públicos sean buenos aliados, aliados estratégicos de los periodistas, sin ser invasivos? Has dado en el clavo, y esa es la palabra. Los comunicadores del mundo corporativo, del PR, deben ser aliados estratégicos de los periodistas, definitivamente. Deben de convertirse en fuentes informativas, ¿no? Yo creo que ese es el detalle. No presionar por tu marca, sino darle información de valor al periodista. Y a mí me ha pasado desde el lado de ser directora, ¿no? De noticias, o sea, conozco a muchos directores de comunicaciones que vienen también del mundo periodístico y sí saben, pues, ¿no? Entonces te dan la información de valor, te traducen la información del cliente, que tiene un interés, obviamente, particular, a una idea mucho más masiva. El otro tema también es que un PR tiene que tener una lectura de la coyuntura, saber en qué momento entras con tu información y en qué momento esa información no va a ser valorada, ¿no? Entonces, hay algo también que yo he visto que se está haciendo ya en los últimos años y que me parece muy interesante, que es el tema de que las marcas no solamente deben hablar cuando se hablan de ellas, las marcas también tienen la gran oportunidad de hablar y de entrar a la conversación de coyuntura del país, ¿no? Entonces sí, en los últimos meses, por lo menos ahí me han llegado listas de voceros, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando pasó lo del gas de camisea, algunos comunicadores de un par de agencias me pasaron listas de expertos que pueden hablar de este tema. Entonces eso me parece súper genial y creativo, porque ya ese PR no se está comunicando desde mi marca, sino desde ser un aliado del periodista, ¿no? De darle información de valor. Mira, acá tengo una lista de expertos que pueden también entrar en la conversación, que conocen el tema. Y te diré que desde el lado periodístico muchas veces se nos agotan los nombres, ¿no? Entonces, esa información, por ejemplo, es de valor. Y a este PR tú ya lo ves como un aliado y a ese vocero tú ya lo ves como fuente. Esa es la transformación.
Claro, eso es una estrategia súper efectiva que no solamente posiciona la marca, sino también la marca personal del vocero, ¿no? Sí. Pero claro, como bien has dicho, para hacer eso tienes que el PR estar informado, tener ese pensamiento crítico, el análisis coyuntural, eso es fundamental. Esto es Efectivamente, sí. puro oro que nos está dejando Patti y a nosotros, ¿no? Refrescando las ideas, los conceptos en lo que hacemos al día a día. Y para nuestras audiencias más jóvenes también, por favor. O sea, esto tienen que descargar este episodio, transcribirlo, guardarlo y revisarlo siempre, porque aunque parezca broma, no lo es. Sí, hay muchas marcas que, no sé, pues compraron un televisor nuevo en la oficina y piensan que eso es noticioso, ¿no? Y exigen. Yo cuántas veces, Augusto, por favor, quiero salir el sábado en Somos, en la página Impar, o te dicen, cuando obtienes una buena publicación, pues dicen, oye, pero el titular no era este, yo quiero pide que lo cambien. Pide que lo Bien, a ti te voy a cambiar de cliente. O sea, ¿no? Es increíble, Pati, y seguro que ya te vas a dar cuenta, o ya te diste cuenta, cómo grandes marcas, corporaciones, yo creo que parte también porque hay muchas personas de marketing encargadas de la comunicación de las empresas, ¿no? ¿Ya has tenido algún choque de esos? Obviamente no hay que mencionar marcas, ¿ah? No, felizmente, aún no. Espero que... Y efectivamente, lo que dices es cierto. Por ejemplo, he estado recibiendo información que viene de marketing y es una información que no ha pasado el filtro de un comunicador, ¿no? Claro, un brief, te han mandado un brief. Sí, un brief, exacto. También estoy conociendo nuevas palabras ahí, de la comunicación corporativa, del marketing sobre todo, ¿no? Todas vienen del marketing. Entonces sí, pues efectivamente no todo lo que la marca quiere decir importa. Así de duro puede ser, así de crudo. Hay que hacer un filtro. Pero ahora, yo te digo una cosa, los medios de comunicación, por lo menos la televisión también, busca historias. No, yo te hablo, vamos a hablar un poco desde mi posición ahora ex directora, pero cuando estaba a cargo de la dirección, desde la mañana tú, así como en una agencia de comunicación o en un área de comunicación corporativa, vas mapeando los temas del día, vas ordenando tu trabajo. En la mañana también en una reunión de comité, así se llama, donde participan los directores periodísticos de los programas, los jefes de informaciones, se desarrolla, se marcan los temas agenda del día, ¿no? Entonces vas mapeando qué hay en política, qué hay en economía, qué hay en sociales. Y el reto, voy a regresar un poco a lo que hablábamos al inicio, es que los medios de comunicación tradicionales también han cambiado su enfoque porque ya no llegas a tu horario estelar, por ejemplo, te voy a hablar del noticiero que yo dirigía, ya no llegas a contar la novedad, porque la gente ya lo sabe, ya se enteró de la noticia durante el día. Entonces tienes que el reto de buscar un ángulo diferente. Y generalmente el ángulo que te funciona, que engancha con la gente, es cómo esta noticia, cómo esto que ha ocurrido, te afecta a ti, qué impacto tiene en tu día a día, en la economía, en ti, ¿no? Entonces, los periodistas sí buscamos historias, ¿no? Historias que impacten en nuestras audiencias. Cada director, cada productor conoce su audiencia efectivamente y sabe qué tipo de información, qué tipo de contenido genera, ¿no? Para que esto funcione. Pero ¿a qué iba el tema de que el periodista busca historias? En que eso es algo que comparte con un PR, ¿no? O sea, ustedes que tienen muchos años saben que tú tienes que traducir toda esa información que te da marketing, esas cifras, esos porcentajes, etcétera, tienes que traducirlo a una historia. ¿Cómo esto impacta? Y de hecho hay marcas que sí lo hacen, ¿no? Y hay marcas que tienen mucho que comunicar, pero probablemente se pierdan en las cifras. Esas cifras tienes que aterrizarlas y tienes que convertirlas en historias. ¿Cómo esto que tú estás haciendo, esta innovación, este programa, este convenio, tiene un impacto en la gente? En historias. Yo siempre recuerdo que a los reporteros les decía, personalicen las noticias, ¿no? Empieza contándome cómo está
noticia económica dura tiene un impacto en la señora Francisca X, su apellido, ¿no? O en el señor Federico tal. O sea, empieza contándome eso, empieza de la personalización a lo general, ¿no? Suena todo muy coherente y muy lógico, pero claro, nuevamente, los tiempos del mundo periodístico y los del mundo empresarial no siempre se amalgaman, ¿no? Y claro, vaya por delante que a nuestros amigos de marketing los queremos un montón, que a veces nos dan muy buena información, otras no tantas, pero bueno, para eso estamos nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando se ejerce mucha presión? Porque, claro, ahora tú estás del lado empresarial, ya no estás en el lado periodístico. Sabes lo que sucede en el lado periodístico, pero también tienes presiones del lado corporativo. Es decir, tú estás trabajando para una empresa que necesita esa exposición mediática. Tú quieres transformar eso en una historia, pero no siempre por temas de intereses, de socios, de cotizaciones en bolsa, puedes dar esa historia. ¿Qué haces entonces? Mira, busca lo que te decía. Lo primero yo creo que es mapear los medios especializados. Efectivamente, yo creo que el cliente tiene que, las marcas, entender también dónde están los medios que sí quieren escucharte, ¿no? Entonces eso es importante. Hay medios especializados en el país, muchos, que sí necesitan esa información, porque tienen un público específico que los lee, que los escucha, que los ve, ¿no? La gente que mueve la economía en el país, por supuesto que necesita este tipo de información que ya es mucho más especializada. Entonces, eso creo que es lo primero, diferenciar esa información que tú quieres decir, a quién se la quieres decir. Y de acuerdo a eso, buscar al medio que sí le va a interesar esa información, que la va a publicar, que la va a emitir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero. Me pasaba también que efectivamente los tiempos de las marcas, de las empresas son diferentes a los de los periodistas, efectivamente. A veces pasaba que sacábamos notas y habíamos coordinado durante todo el día. Mira, en esta nota vamos a hablar de ti, por favor, pon un vocero, ¿no? Tenemos esta información, necesitamos la otra parte porque el periodismo es eso, ¿no? Tienes que tener las dos partes siempre, es una ley. Entonces, no estaba, pero ya tenías que sacarla. Y a veces me llegaban, mira, me ha pasado que en el switcher, con la nota al aire, me llegaba el comunicado de respuesta. Entonces, ok, lo saco, ¿no? Porque lo he perseguido durante el día y porque toca que la persona o la institución, la empresa a la que tú estás hablando, pues tenga la oportunidad de dar su punto de vista. Pero es tan diferente leer un comunicado, un párrafo de un comunicado, que haber tenido la oportunidad de poder haber participado también, ¿no? Entonces, eso también es un tema que me va a tocar ver probablemente, que es, ¿por qué no hablar, ¿no? ¿Cuándo hablar? Entonces, eso también tiene mucho que ver con la coherencia de las marcas, ¿no? Interesante. Es así. Y sí, pues, ¿no? Y sobre todo, hoy en día vemos que muchas de las comunicaciones que salen de instituciones gubernamentales, empresas, organizaciones, también ahora están hechas con IA, que no está mal usar la IA para nada, ojo, pero a ver, hay que meterle también un poquito de ojo, ¿no? Humano, un poco de edición. Pero, Pati, quería preguntarte, con toda la cantidad de información que la prensa, los periodistas reciben, ¿no? Las propuestas de contenido, ¿no? Qué tanto vale ahí el contacto? ¿Qué tanto vale la relación? ¿Cómo decide un periodista cuando tienes dos notas buenas o dos propuestas de temas buenos o un espacio limitado, ¿no? Y de repente uno es tu amigo y el otro es un desconocido. ¿Qué tanto influye la relación en la elección de las noticias? Se ríe, Pati. Me río, me río. Me ha pasado. Este, a ver, no sé cómo lo manejan los demás colegas, pero como director,
cuando tú tienes a cargo un proyecto o un programa, a ti te miden, ¿no? O sea, tú tienes que rendir cuentas, todos tenemos medidores de éxito. Entonces, tú que conoces tu audiencia, eso es lo que manda. O sea, ¿qué me va a funcionar? La diferencia entre si la propuesta, vamos a ponernos en dos escenarios, la propuesta atractiva no viene de mi contacto, de un amigo, de un colega conocido. Lo que puedo hacer es decir al colega, oye, replantea tu propuesta, tengo una propuesta mejor, replantéamela y de pronto lo hacemos en otra oportunidad. Eh, Eso es, yo creo que siempre lo que va a pesar más es, lo que va a elegir más quien tiene el poder de decisión de qué sale y qué no sale es lo que le va a funcionar. Un favor lo haces una vez, ¿no? Una Sí. vez se hace un favor, pero, o sea, eso es lo que a veces en las marcas o un cliente te puede decir, oye, pero ustedes no tienen amigos. O sea, sí, tenemos amigos, pero el amigo no te va a publicar porque es tu amigo. Tú le estás proponiendo una información que va a poder tener un espacio editorial, periodístico, porque es relevante, porque es importante, porque está enmarcada en la coyuntura, pero no porque es mi amigo o mi amiga solamente, ¿no? Así que esto se lo vamos a hacer ver a todas las marcas con las que trabajamos y Y hay también que, hay que dejarlo claro, también tenemos una responsabilidad nosotros con el mundo empresarial de eso de, no tienes amigos, sí, pues, pero yo no pido favores, yo actúo como fuente de información, como decía Patti hace un momento, para lograr ese equilibrio que necesitan, ¿no? O sea, yo te doy información, tú me publicas, pero te tengo que dar información de valor, porque si no, no funciona, no. Ahora que estás en este mundo, que has cruzado la acera, estás en la acera de al frente ahora, Patti, ¿qué mitos has derribado de nuestra profesión? ¿Qué creías antes que ahora dices, no era tan así"? Sí, te soy sincera, yo pensaba que de pronto era un poco más relax el mundo corporativo. No lo es, no lo es. Porque depende, ¿no? En una agencia tienes varios clientes que piden muchas cosas también al mismo tiempo, tienes una agenda que cumplir y tienes también ahora, yo desde el otro lado, que como acaba de decir Augusto, llamar a los colegas y decirles, oye, tengo esta información, mira, te puede servir para este programa porque tu audiencia más o menos va por acá. Entonces, cuando es televisión, tengo imágenes de apoyo. Las agencias de comunicación, los departamentos de comunicación corporativa, por supuesto que tienen su estrés, por supuesto que tienen su ritmo y también quieren resolver, porque yo entiendo ahora que los PR son socios estratégicos de los periodistas. Entonces sí sienten esa, digamos, esa rapidez con la que viven y con la que te exigen los periodistas respuestas, ¿no? Oye, ya tuvo cero, que hable. Entonces, sí, yo creo que al final el principal mito es que no es relajado, que es exigente, que tiene tiempos, que tiene desafíos y que son aliados estratégicos. Bien, me qué gusta eso, cierto. ¿no? Porque hay un estereotipo sumamente extendido que creen que los PRs lo que hacen es todo el día estar de evento en evento, de almuerzo en almuerzo, cafecito, En cóctel. cócteles, en cócteles. Y sí, sí, pero no siempre tampoco. También hay una parte estratégica bien importante y también hay mucha presión, sobre todo si estás trabajando en agencia, ¿no? Porque, como Claro. bien dices, en una agencia, un ejecutivo puede tener 6, 7 clientes, cuatro, no sé, pero ya dependiendo también del tamaño del cliente, son sumamente demandantes. Claro. Efectivamente, son súper demandantes, ¿no? Entonces, yo diría que alguien que del periodismo que incursiona en la comunicación corporativa, lo primero es nunca dejar de ser periodista, porque ese es tu valor agregado, ¿no? Aparte que yo creo que ya un periodista tampoco nunca deja de ser periodista. Siempre tienes que estar al tanto de lo que está ocurriendo y probablemente una diferencia es que el periodista no solo se entera, se informa de lo que ocurre, sino que analiza esa información, ¿no? Entonces pasa por un proceso en tu cabeza, ya es por defecto. Te enteras, lo analizas, contrastas, y ahora qué hago con esta información que yo estoy analizando, rápidamente ves qué impacto puede tener en las marcas, en los clientes, en la cartera que tenemos, ¿no? Y tienes que mantener informado también
a tus marcas, a tus clientes de lo que está ocurriendo. Y ya tienes que ir adelantándote, igual, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas coincidencias entre el PR y el periodista, porque yo he descubierto profesionales que ya están trabajando la agenda, o sea, eso está ocurriendo, vamos armando un plan de crisis, ¿no es cierto? Es ya la visión, no hay que esperar que la ola llegue, ya vamos viendo que por acá se está formando un maremoto en Japón, esto va a llegar a la costa peruana de todas maneras, así que lo que hay que ver es cómo va a llegar, ¿no? ¿En qué grado? Entonces hay que ir preparando ya un plan de respuesta, un plan de crisis, ¿no? Mapeando grado uno qué hacer, grado 2 qué hacer, grado 3, ¿no? Entonces, hay muchas coincidencias. Pero vuelvo a comentar, este episodio es oro para nuestra audiencia, para los que ya tenemos experiencia, porque estamos refrescando cosas, viendo otros ángulos, y para los más jóvenes. Yo se lo voy a hacer ver obligatoriamente a mis estudiantes. Pati, y sacando saliendo un poco del tema, ¿cómo estás integrando? Porque hemos leído en tu biografía que también eres coach profesional. ¿Cómo estás integrando el coaching a tu trabajo, a tu día a día actualmente? Primero lo he aplicado en mí. Eh, sí, claro, porque, a ver, la maestría, los cursos de especialización te dan estructura y eso es súper importante, Sí. pero el coaching me ha dado la capacidad de mirarme. Entonces, en este proceso yo lo llamo de ampliar mi visión como comunicadora, como periodista, el coaching me ha permitido hacer esa mirada interior, ¿no? Y reconocer herramientas y ver, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos el 360? Que es algo que me gusta. Siempre hablo del 360, tenemos que ser 360. Entonces, eso es, el coaching además te permite, o me ha dado una herramienta muy valiosa, todos lo tenemos, pero quizá cuando lo ves de manera consciente es mucho más útil, que es la escucha activa. Escúchate a ti primero, luego escucha a tu interlocutor, escucha a la marca, qué te está diciendo, qué quiere decir, ¿no? Entonces el coaching me ha dado, yo diría que de todas las herramientas que tiene el coaching, de todas son importantes, la escucha activa es la más interesante y la que puedes aplicar en todo. Es súper interesante lo que dices, ¿no? Porque una persona con tantos años exitosos, además, en el mundo del periodismo, con todas esas millas recorridas, ha dado el salto como el arquetipo del loco en el tarot, ¿no? El salto del loco, el salto cuántico, como tú le dices, y estás aprendiendo, o sea, has reseteado, obviamente, toda esa experiencia, la estás aplicando en esta nueva faceta, pero también hay que tener gran docilidad para el aprendizaje, ¿no? Porque tú has sido jefa mucho tiempo y estás acostumbrada a manejar equipos. Y hace un rato dijiste algo que a mí me gustó muchísimo, que dijiste, estoy aprendiendo palabras nuevas. ¿No? Y eso es un aprendizaje constante, esa introspección que tienes que hacer para aprender y para traer toda la experiencia a esta nueva faceta. Me gusta mucho eso, ¿no? Si el coaching te puede ayudar en eso, 100%. Efectivamente, sí. Eh, yo creo que para cada ciclo, eh, o para dar ese 360 que a mí siempre me gusta tenerlo en mi vida, en todo sentido, personal y profesional, es una invitación a pararte en diferentes lugares, ¿no? Salir de tu zona, como le dicen, esta famosa zona de confort, pero yo creo que zona de confort está en tu cabeza. Entonces, tú puedes ponerte del otro lado y puedes seguir siendo tu zona de confort. Entonces, el coaching te da esa herramienta y además creo que para hacer este cambio de ciclos o estos cambios, digamos, de pararte en la acera del frente, cambiar del lado oscuro al otro lado oscuro, siempre tienes que tener mucha humildad, porque la humildad te da la posibilidad de aprender, ¿no? Porque si tú no quieres aprender, entonces digamos que te cierras la mente, te cierras las posibilidades. Entonces el aprendizaje es una constante y creo que tiene que ser una constante en la vida de las personas, de todos los profesionales. Y para aprender hay que tener mucha humildad, porque no tienes que pensar que ya lo sabes todo.
Eso es cierto, ¿no? Y en esta vida que todo va tan rápido, que una cosa funciona muy bien ahora y después no, si no, como profesionales no estamos dispuestos a aprender, pues nos vamos a quedar ahí obsoletos. Sí, sí, la Sí. verdad que sí. Y se nos va pasando el tiempo, nos podríamos quedar conversando horas con Patti, con un café, y de hecho que lo vamos a hacer, ¿ya? Patti, pero yo quiero preguntarte también, ¿qué nos puedes dar o algún accionable a nuestra audiencia que está empezando en las relaciones públicas, que a veces se siente presionado por el cliente, ¿no? Que dice, oye, esto tiene que salir, o sea, para eso te contrato, ¿no? Y cuando tú lo ves, o sea, dices, oye, no, esto no funciona mucho. eh, ¿Qué consejos, a partir de toda tu experiencia periodística, le puedes dar a los profesionales de las relaciones públicas para que puedan enfocar bien su contenido y que este contenido finalmente obtenga un espacio editorial, periodístico, no por salir, ¿no? Sino porque realmente lo amerita? Bueno, yo creo que lo primero es buscar información de valor. La información que tu marca, que tu cliente quiere comunicar, tiene que aportar. Y yo creo que finalmente ese es el desafío diario del PR, ¿no? ¿Qué está aportando la marca? Y a veces de pronto no lo está viendo. Algo que me dijeron cuando di el salto es, no todas las marcas quieren vender el propósito, ¿ah? A otras que solamente quieren vender y ya está. Eso es importante. Entonces es un reto mayor para el PR. Creatividad. Hay que buscar, vuelvo a repetir, no necesariamente todo lo que la marca quiere que se difunda es relevante. Entonces tienes que buscar qué aporta y seleccionar el medio. Las marcas tienen que entender que no todos los medios masivos probablemente les interese, no todos los medios masivos les interese lo que tú quieres decir. Por eso están los medios especializados. Entonces, eso es lo primero, diferenciar la información que quieres dar a conocer a quien le interesa. Eso es lo primero. Luego es que esta información tenga valor, que aporte a lo que se está hablando, que aporte a la coyuntura. Y lo otro, que como PR, no te conviértete en un aliado del periodista. Dale información, lee la coyuntura, lee lo que está ocurriendo, la actualidad y inmediatamente pasa la información. Ese periodista ya no te va a ver como el PR que le manda correos masivos, sino te va a ver como un aliado que, oye, por aquí acá él me puede ayudar en determinados casos. Y eso es importante. Construir, construir relaciones. Insights sumamente valiosos que nos está dejando Patti, ¿no? Me ha gustado mucho hay que estar informado para poder analizar la coyuntura, porque si no, no encontramos ese valor diferencial, ese ángulo noticioso que nos va a hacer ser esos aliados de los periodistas, ¿no? Muy bien, Patti, cuéntanos, antes de ir acabando con este episodio valiosísimo, ¿cuáles son tus proyectos? Nos decías hace un momentito que tenías en mente un proyecto también de divulgación. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, me voy a difundirlo próximamente a través de mi LinkedIn. Estoy planificando ya una estructura para desarrollar workshops con comunicadores y con periodistas también. Me interesa mucho desarrollar y aportar desde la experiencia en hacer un coaching comunicacional. Y es algo que lo vi, lo mapeé en los últimos años ejerciendo como directora. He trabajado con periodistas muy jóvenes. He tenido el privilegio de ayudarlos, acompañarlos en su formación profesional, ¿no? Porque yo estoy muy conectada, como muchos, como ustedes también, con el tema del propósito. Una comunicación que impacta es una comunicación que viene desde el propósito, desde la honestidad, ese valor, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado promover entre los equipos con los que trabajo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás haciendo esto? Y cuando tú tienes eso claro,
olvídate, o sea, nada te detiene. Nada te detiene, porque tenemos que saber, obviamente, que como periodista, como PR, vamos a tener días malos, ¿no? No nos van a poner la nota, si eres PR, por más que sea tu amigo, no salió tu nota, o como periodista, como reportero, tu nota no la pusieron al aire. Entonces, todos tenemos días malos, ¿no? No siempre nos va bien, ¿no? Entonces, pero cuando todo tu trabajo parte desde el propósito, desde que tú sabes para qué lo haces, ese día malo, bueno, fue un día malo, pero mañana empiezo nuevamente y mañana sí sale mi nota de prensa, mañana sí sale mi nota. Entonces, la comunicación, el ejercicio de la labor periodística, el ejercicio de la labor del PR, cuando está hecha desde el propósito personal, pues es imparable y está destinada a triunfar, está destinada al éxito. Y eso es algo que me gustaría mucho aplicar en comunicadores que están en formación, en periodistas también que están en formación. Suena muy No, bien, así que vamos a estar acá súper tienes, sí, sí, atentos. sí. Y Pati, acá tienes un espacio de eco para replicar, pues, y dar a conocer también todos tus proyectos. De hecho, estamos segurísimos que van a ser muy, muy exitosos con toda la experiencia que tienes. ¿Ya? Así que cuenta con eso. Sí, y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio, el episodio número 101, ¿no? De Prince Podcast con Pati Pinto y con toda la experiencia periodística que tiene en estos más de 20 años, ¿no? De trabajando en medios de comunicación y en televisión, y ahora pues volcados a la comunicación corporativa, a las empresas. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado a nuestra audiencia y bueno, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Muchas Gracias, gracias. Pati. Nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias, encantada. Gracias.